Sí. Todos vayan a Juan, capítulo 20. Esto es uno de los relatos que están en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Y es impresionante que tengamos todas esas evidencias en la Biblia, en todos los evangelios, porque recuerden que hay cosas que suceden en un evangelio, pero en otro no lo muestra. Hay cosas que lo describen dos evangelios, pero los otros dos no lo describen. Sin embargo, por alguna razón que nosotros sabemos, la resurrección es un hecho que lo recopilan todos los evangelistas. De hecho, no existen solamente 4 evangelios, existen más de 40 evangelios. Y si algo tienen en común, es que todos hablan de la resurrección. Entonces parece ser un tema muy importante. Y parece que fue un tema muy importante dentro de la iglesia del primer siglo. Yo quiero que conozcamos o que tengamos herramientas para cuando tengamos que defender esto, que es un argumento difícil de defender porque contiene un hecho que no es natural, y es que alguien vuelva de la muerte. Esto no es un asunto que se pueda validar científicamente. Esto no es un asunto que se pueda repetir así como se repite cualquier otra cosa. Pero hoy vamos a ver evidencias de lo que nosotros creemos que sucedió en la Biblia. Así que tenemos aquí el tema evidencias de la resurrección de Cristo. La fe cristiana se basa en evidencia histórica de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, nuestra fe debe tener evidencia. Me está ayudando ahí, anciano. Entonces, nuestra fe debe tener evidencia tanto de la muerte, de la vida y de la resurrección de Jesucristo. Y yo quiero brindarles hoy evidencias extrabíblicas y evidencias razonables de nuestra fe. Amén. Entonces, el versículo clave que yo escogí para el día de hoy es 1 Corintios capítulo 1 del 3 al 6. ¿Alguien que me lo pueda leer ahí? Amén. Amén, el hermano Rafael. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Entonces Pablo está diciendo ahí que yo os enseñé lo que también recibí. ¿Y qué es esto? Que Cristo, está hablando de que vivió, murió y resucitó. Entonces, en eso es que basamos nosotros nuestra fe. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque nosotros somos cristianos, porque creemos que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y dentro de nuestra vida cristiana, mucha gente va a poner en duda la narración bíblica. Entonces, vamos a la introducción. La resurrección de Jesucristo es fundamental para nuestra fe como cristianos, por lo que mencionamos. Nos da la confianza de que nosotros podemos tener vida eterna al creer en Él, por la resurrección. El Cristo resucitado se manifestó a 2 mujeres, a los discípulos y a 500 personas más, como leímos. 1 Corintios 15, verso 6. Hoy ya vamos a examinar las evidencias que apuntan a la resurrección de Jesús. Entonces, la tumba vacía, Juan
20 del 1 al 10. Entonces, antes de hablar de la tumba y de lo que dicen los versos, debemos entender algo. Para hablar de la tumba vacía, tenemos que entender que si estuvo en una tumba fue que murió. Entonces, aunque usted no lo crea, hay que validar el argumento de la muerte de Jesús, porque hay muchas corrientes de pensamiento que entienden que la tumba estaba vacía porque Jesús nunca murió. Yo sé que usted ha visto películas del sudario de Cristo, del Santo Grial, de la familia de Jesús, de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, que se fue a vivir para tal sitio. Todas esas cosas que aparecen en las películas realmente son creencias de personas que dicen que Él no resucitó, sino que nunca murió o que se desmayó. De hecho, dentro del movimiento cristiano hay cosmovisiones similares de personas que niegan la cruz, que niegan la muerte de Jesús y un sinnúmero de cosas más. Entonces, para hablar de la tumba vacía tenemos que hablar de la muerte de Jesús y ver si realmente tuvo lugar una muerte en Cristo. Pero para hablar de la muerte de Jesús tenemos que hablar de la existencia de Jesús. ¿Y fue Jesús realmente un personaje histórico? ¿Hay evidencia que muestren realmente que Jesús existió, que estuvo en el mundo y que fue crucificado? Eso lo estoy dando como una introducción antes de hablar de la tumba vacía. Entonces, cuando hablamos de la evidencia histórica, debemos entender que, por ejemplo, libros como la Ilíada, que es un libro griego que habla acerca de la guerra de Troya, de Aquiles. Ustedes han oído mencionar mucho a Aquiles, el tendón de Aquiles, el talón de Aquiles. Ese cuando pasaba, quemaba la hierba cuando pasaba. Sí. Todo eso forma parte de la narración de Homero, que se llama la Ilíada. Homero también se le atribuye, obviamente, la narración de la Odisea. Sin embargo, hermanos, nadie niega que esto es un hecho, o nadie niega la veracidad de este libro, de la Ilíada. Tenemos copias de este libro, más de 1000 copias de este libro, y nadie niega que este libro es verídico. Sin embargo, cuando hablamos del sustento histórico de este libro, como dije, es el libro uno de los libros con mayor sustento histórico que hay en la historia de la humanidad, porque tiene, como dije, 1000 y pico de copias de ese libro, que todas dicen lo mismo y que dan testimonio de que realmente se escribió unos siglos antes de Jesús. Cuando hablamos acerca de Aristóteles, por ejemplo, un famoso filósofo, ¿por qué sabemos que existió? Bueno, tiene escritos y esos escritos tienen un sinnúmero de copias que tenemos a mano. También Platón y así muchos. ¿Cómo usted sabe que Duarte existió? Si no lo puede ver aquí. Bueno, la evidencia histórica, los escritos. La historia habla de Duarte, la historia habla de que Colón vino y descubrió esta parte del mundo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque tenemos registros históricos. Amén. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, es importante que sepan esto. El Nuevo Testamento es el documento histórico con más peso que hay en la humanidad en la actualidad. Actualmente nosotros tenemos más de 6000 copias del Nuevo Testamento. Más de 6000 copias del Nuevo Testamento, tan antiguas como la datación del documento original. Por ponerle un ejemplo, se cree que Marcos, que fue el primer escritor, el primer evangelista, escribió su libro entre el 50 y el 70 después de Cristo. El documento más reciente que tenemos del Nuevo Testamento data simplemente del siglo II. Unos 30 años después de que Marcos
escribió su primer evangelio. O sea, el peso histórico del Nuevo Testamento es infinito. No hay ningún otro documento histórico que tenga más peso que la Biblia. Entonces, el argumento es que si yo creo que Aristóteles existió, si yo creo que la Ilíada es un libro verídico, si yo creo que Colón pisó tierra aquí, si yo creo que Duarte es el padre de la independencia, porque hay historia, yo debo con más razón creer en el argumento bíblico, en la narración bíblica, porque es el documento con mayor veracidad histórica del planeta. No existe documento antiguo más veraz que la Biblia, que la narración bíblica. O sea, esto es importante saberlo, porque cualquiera puede decirle a usted que la Biblia le metieron la mano, que cambiaron cosas, que se inventaron a Jesús. No. La Biblia es el documento con mayor peso histórico que hay. Pero si le dicen, o una persona argumenta que tal vez no cree en la Biblia, déjeme decirle que documentos extrabíblicos también afirman lo que la Biblia dice. Porque tenemos al historiador Flavio Josefo, que no es cristiano, historiador judío, que se unió al Imperio Romano en eso del año 70 y pico, en esa guerra que tuvieron los judíos con los romanos, ahí cuando se destruyó el templo. Este hombre habla de Jesús. Este hombre habla de Santiago cuando fue apedreado por su visión cristiana. Y no es cristiano. Cuando, por ejemplo, podemos hablar de Tácito, que fue un historiador romano del tiempo de Nerón, el emperador Nerón, que habló de los cristianos, habló de Cristo. Personas que no eran cristianas dan testimonio de que sí hubo un rabino judío que se llamó Jesús y que murió en la cruz. Las cartas de Poncio Pilato también dan testimonio de que Jesús existió, que fue crucificado y que hubo un grupo de locos que se hacían llamar cristianos y que llevaban el evangelio de Cristo. O sea, la evidencia histórica de la Biblia, del Nuevo Testamento, no hay otro documento histórico que tenga el peso que tiene el documento bíblico de nosotros. Entonces, para yo negar lo que dice la Biblia, tengo que negar lo que dice la historia. Tengo que negar que hubo un imperio romano. Tengo que negar que hubo un imperio persa, que hubo un imperio babilónico. Tengo que negar que hubo un gran intelectual llamado Galileo, Newton. Tengo que negar los movimientos filosóficos de la época del siglo XVI. Tengo que negar la reforma protestante, todo eso. Porque nada de eso tiene mayor peso histórico y evidencia que la Biblia. Entonces, nuestra fe está bien fundamentada. Esto no es un disparate. Esto no es una loquera que nosotros creemos. Creemos algo que pasó y que hay evidencias de que pasó. Amén. Entonces vamos a hablar de la tumba vacía y, como le dije, conocer que Jesús vivió, eso todo el mundo lo sabe. Ahora, conocer que Jesús murió es un tema de debate. Y yo quiero presentarle varias hipótesis de personas que no creen que Jesús murió. Entonces yo tengo aquí el Corán, como ustedes ven. Este es el libro de los musulmanes. Este es el libro de los musulmanes, el Corán. Aquí se habla de Jesús, porque ellos creen en Jesús como un profeta. Pero hay una línea de los musulmanes, una línea que se llama Atmiyá, o sea, como nosotros tenemos diferentes tipos de cristianos, denominaciones, sí. Hay una denominación musulmana, los musulmanes Atmiyá se llaman, y ellos dicen que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. Entonces le dieron oportunidad a los discípulos, a las personas que estaban ahí, de bajar el cuerpo de Jesús, de ponerlo en la tumba, y que luego en la tumba él recuperó la conciencia, se fue a la India y que allí siguió predicando y tuvo hijos y tuvo familia. Eso creen los musulmanes.
Este hombre que ustedes ven aquí, que se llama Karl Friedrich Barth, es de hecho un teólogo alemán. Es un teólogo alemán. Pero él establece que realmente Jesús tampoco murió. Entonces él dice que a Pilato se le pagó un soborno para que de algún modo se hiciera de la vista gorda cuando ellos bajaran a Jesús antes de morir. Esto es otra teoría. Los otros dos que ven aquí, Michael Baillen y Henry Lincoln, fueron escritores de un libro que ha sido también protagonista de muchas películas. Yo sé que ustedes han escuchado acerca del Santo Grial, que es una copa que supuestamente tiene la sangre de Jesús, y que quien descubra esa copa se le concede cualquier deseo que tenga, y que de hecho eso argumenta también que Jesús no murió, sino que el aceite que le rociaron cuando estaba en la cruz realmente era una especie de antídoto raro que hizo que él se desmayara, que parara su corazón y que lo bajaran de la cruz como si estaba muerto, pero realmente no estaba nada muerto. Y ellos dicen que hay una familia de Jesús, que es una familia real, hablan de los templarios y un sinnúmero de cosas. Entonces todas esas creencias abundan por ahí y son parte de nuestro diario vivir. Y no son raras, no es raro encontrarse con una persona que no crea que Jesús murió, porque ellos saben que hay evidencia sólida de que la tumba estaba vacía. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos negar que la tumba estaba vacía. Entonces tenemos que negar que Jesús murió. Entonces su hipótesis es, como él no murió, la tumba está vacía porque sí, él salió caminando. Esa es su hipótesis. Entonces, estas tres líneas de pensamiento creen que Jesús realmente no murió. Y como no murió, la tumba estaba vacía porque él salió. Okay. Entonces, vámonos a la evidencia de su muerte. Entonces, yo quiero que alguien me lea Lucas 22:44. Vamos a empezar por ahí. ¿Lucas qué? 22:44. Sí. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. A ver, déjalo ahí. Fíjese que la narración bíblica dice que Jesús estaba secretando sangre. Era su sudor como gotas de sangre. Y esto no era una condición médica conocida. Sin embargo, luego conocemos por la medicina que esto es una condición llamada hematidrosis, que es causada por un estrés sobrenatural. Cuando una persona se siente bastante estresada por cualquier situación, puede desarrollar esa condición, y es de secretar sangre por los poros. Esto es algo que sucede, y no es que se bota mucha sangre, sino pocas gotas de sangre o sudor ligado con sangre. Y eso le pasó a Jesús porque Jesús sabía y conocía el sufrimiento enorme que iba a sufrir en los próximos minutos. Recuerden que la parte humana de él. exacto. Esta es la razón por la que él le dice a Dios, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Porque miren, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a acontecer. Y aquí, con esa condición médica, nosotros podemos darnos cuenta que fue algo grave. Porque si lo llevó a ese límite de tener que desarrollar eso, fue porque fue algo grave, muy grave. Entonces, quiero que me busquen Juan capítulo 19. Me lean el verso 1. Amén. 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 El verso 1. Así que entonces, como tomó Pilato a Jesús y le azotó
Amén. Los soldados se entristecieron con una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Amén, hasta ahí. Entonces, fíjese que vamos a hablar de la flagelación. A Jesús se le azotó 40 veces. Porque la ley es que la persona lleva 40 azotes, pero para que no haya un mal conteo y alguien se equivoque y le den más de 40, lo dejaban en 39, por si acaso. Era una medida que tomaban. Pero cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los historiadores, como Eusebio, que es el historiador más contemporáneo cristiano, escribió una obra llamada La Historia Eclesiástica. Eusebio. Y este hombre dice que cuando flagelaban a las víctimas, y cito, las venas de las víctimas quedaban expuestas al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. O sea, era literalmente que se le veía la columna o parte de la columna vertebral a la persona que flagelaban con los instrumentos romanos. Muchos de ellos hasta morían en la flagelación. Muchos. Y este hombre explica que cuando a las personas lo flagelaban con esos instrumentos, las venas del cuerpo se le podían ver. Los tendones desgarrados se podían ver. Eso era algo increíble. Eso era algo increíble. Entonces, no. El mismo Mel Gibson dijo que hubieron cosas que él omitió. Y el que ve esa película dice, wow, pero es una película fuerte. Yo no la puedo ver. Mire, la pastora no la puede ver. Eso es fuerte, esa película. Y él dice que eso no es nada para lo que realmente pasó, según su investigación. O sea, él omitió cosas por la sensibilidad del público. Imagínense. Por lo políticamente correcto. Sí. O sea, eso fue algo increíble. Entonces, estamos aquí validando que Jesús sí murió, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te llevan a ese nivel de sufrimiento, sucede también otra condición médica que significa hipovolémica. ¿Y qué es esto? Esto significa bajo volumen sanguíneo. Es cuando la persona pierde mucha sangre. Ay, Dios. El Ujier de la iglesia. Sí. Eso es cuando la persona pierde tanta sangre que termina alucinando, perdiendo las fuerzas, perdiendo el líquido que te mantiene vivo, y eso causa sed. Eso causa también que su corazón se acelere, porque el corazón, al ver que no hay sangre, va a bombear más fuerte, y eso va a aumentar su ritmo cardíaco y a aumentar la posibilidad de un paro cardíaco también. Entonces, esta es la razón también por la que Jesús, de hecho, colapsó de camino al sitio donde lo iban a crucificar, por esta condición física. Al tener poca sangre, lo que hace el corazón es que se acelera a tal magnitud que termina la persona colapsando totalmente. Y ahí es cuando vemos la narración bíblica de que tuvieron que ayudarlo. Sí, fue algo sobrenatural. Entonces, tenemos hasta ahora que Jesús estaba bajo un estrés inmenso que lo hizo incluso sudar sangre, y que se expuso a una flagelación tan fuerte que desgarró su espalda, sus tendones quedaron expuestos, se derramó mucha sangre y que lo llevó a tener una condición médica que hizo que su ritmo cardíaco se acelerara y que colapsara. Entonces se lleva a la cruz, y cuando se lleva allá, según la narración y los documentos históricos, tenemos como prueba que los romanos ponían sus clavos en las muñecas. Yo sé que ustedes han visto muchas películas donde
se la ponen en la palma de la mano, pero esto no era posible. Porque se rompió ese hueso Sí, el peso del cuerpo no iba a sostenerlo sobre la cruz, estando sobre su palma, por decirlo así. Sin embargo, clavándole las muñecas tenía un sentido de maldad más que de dejarlo sostenerse en la cruz. Y es que ellos buscaban el sitio específico donde se encontraba el tendón que va desde el hombro hasta la muñeca, para que la persona no pueda mover sus brazos, sino que tenga que usar sus pies y su espalda para sostenerse en la cruz. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque la crucifixión era un acto de humillación. Ellos te dejaban ahí, porque como es una muerte lenta, la persona tratando de respirar, y ya cuando querían salir de ti, te rompían las piernas. Porque las piernas es la que usan las personas para mantenerse arriba y poder respirar. Ahora, si te clavaban en las palmas, por ejemplo, tú ibas a poder con tus brazos hacer fuerza para seguir respirando aunque te rompieran las piernas. Entonces ellos tenían que tomar esa medida. Estamos hablando de personas expertas en masacres y en muertes. No son personas, no son disparatosos en el arte de matar y humillar. Estamos hablando de la bestia irreconocible que vio Daniel, que fue el Imperio Romano. La muerte más cruel. Sí, y más humillante, porque te colgaban desnudo. Pero eso no se puede tampoco poner en películas si Dios te sabe la razón. Pero te colgaban desnudo en esa situación. Entonces, recordemos que Jesús tiene poco nivel de sangre y tiene su ritmo cardíaco acelerado. Encima de eso tiene que hacer fuerza con sus piernas y con su espalda desgarrada para poder tomar aire y decir algo. Hay gente que dice que porque solamente dijo 7 palabras. Bueno, esa es la razón. Había que tomar aire, decir lo que ibas a decir y dejarte caer otra vez. Era algo increíble. Entonces yo quiero que alguien me lea Juan 19. Pero que los que estaban crucificados al lado de él en la primera zona blanca. Sí, porque se podía, solamente había que hacer fuerza y respirar. Pero Juan 19 del 31 al 37. Amén. Amén, hermana Rosa. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Fíjese que el texto del Antiguo Testamento daba evidencia de que lo iban a traspasar y de que no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos. Como yo le había dicho, al ser la crucifixión una muerte lenta, cuando ellos decían ya está bueno, de humillación, vamos a matarlos, le quebraban las piernas para que ellos no pudieran hacer fuerza para respirar y murieran asfixiados. Amén. Entonces, cuando llega el tiempo de Jesús, Jesús está en una condición física tan deprimente que el soldado lo que hizo fue decir: este hombre está muerto. Pero para yo asegurarme, le apuñaló el costado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos concluir que realmente Jesús murió ahí? Y que no es como dicen los demás, que no murió, que lo rescataron a tiempo, y muchísimas otras teorías más,
para luego decir que la tumba estaba vacía porque no murió. ¿Cómo sabemos que murió? La misma medicina nos da testimonio de eso. Y es que, ¿por qué el evangelista dice que botó sangre y agua? Porque cuando una persona está en la condición que yo le dije, que se llama hipovolémica, en esa condición el ritmo cardíaco está acelerado, no hay sangre y el corazón está tratando de bombear el poco nivel de sangre que le queda, lo que hace el organismo es que rodea el corazón y los pulmones de una membrana que es clara como el agua. Le voy a buscar el nombre aquí. A eso se le llama efusión pericárdica. Efusión pericárdica. Y también es llamada efusión preural. Ese es eso es lo que sucede con los órganos del cuerpo cuando una persona está tan agitada y su ritmo cardíaco está tan agitado. Entonces, cuando esto rodea el cuerpo, es señal de que la persona murió de un ataque al corazón, un paro cardíaco, o que murió por asfixia. Entonces, el hecho de que Jesús no solamente botara sangre, sino que botara también con la sangre un líquido claro como el agua, es evidencia médica de que Jesús murió en la cruz. Entonces, debemos tener esto presente, porque son muchos los que creen que Él no murió en la cruz, sino que lo bajaron de ahí vivo, que lo llevaron a la tumba y que Él recuperó la conciencia y salió caminando. Pero es imposible médicamente. Lo sabemos porque la narración bíblica te dice lo que sucedió ahí. Y como hemos visto, la Biblia es el documento más veraz de la historia de cualquier otro documento antiguo. Más veraz. No solo la Biblia, sino que la ciencia médica da testimonio de que Jesús murió. Entonces, dicho esto, porque esto es importante saber que Jesús murió. Yo no sabía que esto era un tema importante hasta que leí las hipótesis de la gente que creen que no murió para decir que no resucitó. Pero la tumba vacía, Mateo 28 del 12 al 14, lo voy a leer yo mismo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Le voy a dar el contexto de ese texto. Sucede que Jesús resucitó. La tumba se jamaqueó, como dice un coro. Se removió la piedra. Los soldados que estaban ahí cayeron como muertos, alucinados por lo que vieron. Luego de este episodio, esos soldados van donde los principales sacerdotes y le dicen: tenemos un problema. El hombre que crucificamos resucitó, como dijo, y su cuerpo no está ahí. Pero ¿por qué ellos estaban tan asustados? Porque, como usted sabe, y eso lo vemos más adelante en la Biblia, el soldado romano que dejaba escapar un preso o alguien que tuviera en custodio la pagaba con la vida. Por eso es que cuando Pablo y Silas están cantando que sucede el terremoto, que las cárceles se abren, el soldado prefirió tratar de quitarse la vida antes de sufrir la muerte que le iban a dar, porque él pensó que los presos habían salido. Y Pablo tiene que decirle: no atentes contra tu vida, todos estamos aquí. Y Pablo no da rápido. Sí, o sea, ya usted puede tener una idea de la crueldad de los romanos. De la crueldad de los romanos. Que no solamente ese hombre quiso quitarse la vida antes de ser enjuiciado, sino que muchos judíos en la guerra contra el emperador Tito se suicidaron para no caer en manos de esos depravados que tenían maldad. Por eso es que Daniel dice que la bestia, la cuarta bestia, es un asunto que él no puede describir, pero él sí pudo describir algo,
y era que arrasaba y destruía, porque era algo sobrenatural. El imperio romano fue devastador en comparación con lo demás. Y vino un imperio después de ellos que lo destronaron Sí. rápidamente, que fueron los vikingos. Sí, porque ellos realmente se debilitaron mucho, era demasiada tierra. Era el mundo entero que dominaba a los romanos, realmente. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta esto. Eran crueles. Y esa crueldad se reflejó en Jesús, en su máxima expresión. Le pusieron una corona de espinas, que no hablamos de eso. Le rociaron vinagre en sus heridas. Eran crueles. Entonces, ellos van donde los principales y le dicen, tenemos un problema, el tipo resucitó, y si nosotros vamos donde el gobernador, nos van a matar. ¿Y qué le dicen los principales? No, tranquilo. Agárrate de ahí, para los refrescos, como le decimos a los policías. Vaya y dígale que los discípulos de ellos se lo robaron. Mientras ustedes dormían, porque ustedes tienen derecho a dormir, los discípulos fueron y se lo robaron. Y cualquier cosa, si el gobernador se entera, tranquilo, que nosotros hablamos con él y le vamos a decir lo que pasó. Porque ellos le tenían miedo al gobernador. Hermano Rafael. Pero todo eso lo hacían ellos por no dejarse quitar su puesto religioso. O sea, Wow. ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que eso le iba a quitar prestigio a ellos. Sí. O sea, le iba a quitar liderazgo. O sea, es terrible. No, mire, no hay una cosa más fuerte que el arraigo religioso. Caramba. Eso es algo increíble. Increíble. De hecho, el mismo Jesús dijo que él prefería que los gentiles se quedaran gentiles e idólatras a que se convirtieran al judaísmo con esos líderes que había en Israel. Que le dijo, miren, ustedes caminan 1 y 2 kilómetros detrás de un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes. O sea, ellos estaban mejor siendo impíos, pero convertidos con ustedes son tan 2 veces peor que como estaban. O sea, eso era algo increíble lo que había en Israel. El monopolio religioso que había en Israel. Entonces, hermanos, estos hombres hacen esto. Sin embargo, como ya hemos dicho la veracidad bíblica, debemos tener algunos puntos pendientes de la narración bíblica, que es lo que se cuestiona. ¿Realmente Jesús resucitó? ¿Qué tan veraz es la narración bíblica en términos argumentativos? Primero, simple. Si yo fuese a inventarme una historia de que mi Cristo resucitó, lo primero es que yo no incluiría que yo y mis compañeros y los seguidores que lo seguíamos no estábamos ahí, que corrimos escondidos y asustados. Si yo fuera a inventarme una historia de que Cristo murió en la cruz y fue sepultado, mi narración no fuera la siguiente: ninguno de los discípulos estaban ahí y un miembro del Sanedrín fue el que pidió su cuerpo para sepultarlo. ¿Qué? ¿Usted cree que un cristiano va a poner en su narración que quien votó para que crucificaran a Jesús, o sea, el enemigo, fue el que pidió su cuerpo para darle sepultura? Y lo envolvió en las más finas telas. Sería que se arrepintió cuando vio la verdad. Oh, claro, como muchos de los que estaban ahí. No, y que independientemente de, realmente hay algo que tener en cuenta y entender el contexto. Nicodemo desde un principio. Pero fue Nicodemo. Nicodemo. No, yo hablo de José de Arimatea, pero Nicodemo también era del Sanedrín. Sí, pero que él creyó desde el principio. Sí. Él creyó desde un principio. Desde que habló con Jesús. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ujú. Él, aunque votó, él supo en su corazón, porque él votó Sí. por la política, por su posición política. Y ahí, eso es un punto de vista y un contexto que hay que entender. Claro. Quien lo hizo votar no fue su fe, fue su posición. Es cuando uno, por mantener el estatus social o el estatus religioso, Toma de ser decisiones. el gran pastor o ser el gran sacerdote,
calmar al pueblo, pero no porque sea correcto, o no porque sea la voluntad de Dios. En la historia hay mucha gente así. Él dice que votó. ¿Cómo? José de Arimatea. No votó, la iglesia que no votó. La iglesia que no votó. José de Arimatea. José de Arimatea. No votó. Lo que pasa es- No estaba de acuerdo. Dijo, no, la iglesia que él, discípulo oculto, no de acuerdo con lo que le hicieron. No, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Yo me refiero a la narración bíblica de que el Sanedrín Exacto. optó por crucificar a Jesús. Estamos hablando del Sanedrín. Exacto. Tenido que José de Arimatea estuvo de acuerdo en la petición de Jesús. Él no estuvo de acuerdo. No. Él está diciendo que él no estuvo de acuerdo. Exacto. Yo estoy Que hablando creyó de- desde el principio, al igual que Exacto. Nicodemo. Yo estoy hablando Exacto. de que por la políticamente correcto fue que uno, O sea, en cierta exacto. manera, se ve obligado a hacer ciertas cosas. A eso es que yo me estoy refiriendo. Su argumento es exactamente que su posición tal vez lo hizo tomar una decisión unánime, pero no era su posición eclesiástica. Es como que, por ejemplo, y eso ha pasado mucho en la historia, Sí. de personas, de reyes, que dicen, mira, yo no quisiera hacerte eso, pero el consejo dijo que eso es lo que hay que hacer. El mismo caso de con el Juan el Bautista y el gobernador. Y Pilato Y también. Pilato, o sea, ellos no querían, pero, Sí. pero Pilato dijo, mira, las leyes de tú no hiciste nada, dijo Pilato, tú no hiciste nada. Pero lamentablemente, Yo me la voy a dar más, ya ustedes. exacto, Yo no encontré, ustedes no tienen ningún delito. ese es el argumento de él. ese es mi argumento. Ese es mi argumento, y eso es lo que yo estoy queriendo dejar dicho. O sea, la posición muchas veces corrompe tu fe y hay que tener cuidado con eso. Porque Pilato no me puede decir que no fue perdido. La mujer le dijo, me soñé con ese tipo, ese tipo está raro, Ese tipo salte de ahí. Es inocente, no te metas con él. Ujú. Tengo 3 días que estoy soñando cosas. Sí. No es bueno. Ten cuidado, es inocente. Él hizo caso omiso. Luego Ujú. tuvo su perdición. Igualmente Así es. con Herodes y la mujer. Y Juan el Bautista. O Exacto. sea, él no quería matar a Juan Bautista. ¿Pero qué, por qué lo mata? Por la Porque la hija de la mujer lo baila. El juramento Ese que es hizo. lío. El juramento que hizo ante los reyes. Yo soy un rey, no escuchaba la. Exactamente. ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo voy a quedar ante los niños? Es como cuando tu opinión está atada a tu palabra. La conclusión que ya eso estaba escrito. Lo No, claro. de la reina Esther, ¿por qué? Sí, tenía que pasar por default, pero Cuando el rey votó a su esposa, ¿por qué tuvo que sacar? Ah, sí, también. Dios tomó eso que iba a pasar para hacer eso realmente. Exacto. No era que Dios planeó, como en el caso del faraón. Ah, Que muchos dicen, no, que el faraón era malo. No. Dios tuvo que endurecer porque lo dijo. Sí. Dios endureció varias veces más y más el corazón. Sí. Porque Dios sabía que si lo dejaba normal, iba a ceder. Ujú. Iba a ceder. Igual con el pueblo de Israel, pongo piedra de tropiezo, pero soy yo que quiero que no crean en él, Exacto. para que el evangelio salga al mundo, porque no va a salir si ellos creen. Es lo mismo. Entonces, volviendo a la narración, si fuera una historia inventada, ¿cómo es posible que un cristiano va a decir que el héroe de la sepultación del cuerpo de Jesús fue su enemigo? Eso como que Yadiel me haga una maldad y que cuando yo vaya a hacer mi narración diga que fue Yadiel el que le dio sepultura santa al hombre que yo seguía y que yo estaba escondido con miedo en una cueva. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, ¿tiene sentido? En cierta manera es contradictorio. Exacto. Entonces, si fuese una narración inventada, no le diera gloria al enemigo y se quitara prestigio a sí mismo. Es lo que quiero decir. Entonces, esto es un argumento válido para entender que la narración de la Biblia es verídica. Que el narrador, que el evangelista diga que fue José de Arimatea el que pidió el cuerpo de Cristo y le dio sepultura. Esto es algo impresionante. ¿Qué otra medida podemos entender también? Que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron 2 mujeres. Y esto yo creo que es el argumento más fuerte. Porque como usted sabrá, la opinión de las mujeres
no era algo que se tomara mucho en cuenta. De hecho, un testimonio de una mujer no era muy creíble. Y que en ese tiempo. Sí, estamos hablando de ese tiempo. Estamos hablando del tiempo donde realmente la cultura que estamos hablando desechaba completamente. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que por la primera vez que la vieron fueron dos mujeres? Ahí es que menos yo te voy a creer. Primero me dicen que el héroe es tu enemigo. Es tu enemigo. Y después me dicen que los testigos son dos mujeres. Y no obstante eso, quien la vio fue una ex prostituta. Ajá. Miren, Mi mamá, esto es algo impresionante. Entonces, si fuera una historia inventada, ¿cómo un judío se va a inventar una historia donde la primera que vio a Cristo resucitado fue una mujer? Eso es imposible. Y menos un judío del primer siglo. Y sabiendo que políticamente le van a decir no. Exacto, entonces, o dos cosas, o se equivocaron, o el evangelista puso lo que realmente pasó ahí. Sí, la verdad. La verdad. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto? Esto es un argumento, esto es una narración que sí ocurrió, porque no tiene ninguna evidencia de una historia inventada. No sigue el patrón de una historia inventada, sino que sigue el patrón de una historia que pasó en realidad, porque perjudica al mismo que la cuenta. Hay que ser creativo con la interpretación. Y más en el siglo I. Exacto. Que si tú quieres convencer judíos, no va a decir que la primera que la vieron fueron mujeres. ¿Se fijan? Entonces, saber esto es importante, porque la gente siempre va a cuestionar la narración bíblica. Siempre va a cuestionar la narración bíblica. Y nosotros debemos entender cómo pensaban la gente de ese tiempo para mostrarle a ellos que los evangelistas no escribieron cosas inventadas, sino que escribieron lo que realmente pasó. Amén. Entonces, Jesús aparece a María Magdalena. Juan 20, del 11 al 18. Quien lo tenga, Amén. lo puede leer. ¡Wow! Pero lo tiene de verdad. Sí. Juan 20, del 11 al 18. Sí. Dice así. Ujú. Jesús aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, Le dijo: le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo a María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní. Le dijo Raboní, no quiere decir maestro. ¿Qué quiere decir maestro? ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amy es nuestra corita de la ofrenda y nuestra lectora mayormente. Entonces, la resurrección, vámonos a la resurrección. Como le dije, la Biblia, además de ser
nuestro documento oficial eclesiástico, también es un documento histórico, con peso histórico. Y las cartas de Pablo, en alguna ocasión estuvieron simplemente siendo cartas enviadas a iglesias. O sea, nunca este complot que tenemos en la Biblia de 66 libros fue una Biblia completa hasta siglos después de que nació la iglesia. En ese tiempo eran cartas y libros que evidenciaban lo que había pasado. Y Pablo escribe esto a los corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Para yo saber que la resurrección es un hecho realmente histórico y verídico, hay un argumento muy fuerte. Y es creer y afirmar que la resurrección, la muerte y la sepultura de Jesús era un credo de la iglesia. Porque hay argumentos que dicen que la resurrección fue un invento posterior, un invento que se dijo luego. Pero yo y ustedes debemos estar aptos para afirmar que la resurrección fue desde el inicio de la iglesia. Desde el principio de la iglesia se creía en la resurrección. Entonces Pablo dice, yo les enseño lo que ya recibí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que yo le hablo, que es lo que él va a decir más adelante, ya yo lo recibí anteriormente. Y si Pablo dijo que recibió eso, está hablando de algo que se hablaba mucho tiempo antes de lo que dicen los enemigos de la fe. Porque Pablo escribe esta carta entre los años 50 y 70 después de Cristo. Y si a él le enseñaron eso antes de los años 50, que es mucho más cerca de la muerte de Jesús, es porque era algo que la iglesia creía realmente. Entonces, recibí esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Entonces Pablo rompe con la creencia de que no murió. Pablo rompe con la creencia de que nunca lo sepultaron. Y que resucitó al tercer día. Y rompe también con la creencia de que no resucitó. Entonces, él menciona estos tres puntos juntos porque era un credo de la iglesia desde el principio. Desde el principio del fundamento de la iglesia, Hechos capítulo 3, Pedro, su primer discurso, menciona este hecho. Y dice que no es locura lo que ellos hablan y predican, sino que fue un hecho histórico y que tiene fundamento bíblico. Entonces, él dice, murió, fue sepultado y resucitó. Entonces dice, y se le apareció a Kefas, que es el nombre de Pedro en arameo. Estamos hablando de un idioma que se hablaba en el primer siglo, que tampoco pudo haber sido un invento posterior de la iglesia. Se le apareció a Kefas, no dice Pedro, sino Kefas. Y después a los 12, que es también un lenguaje que Pablo no usa. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que Pablo está diciendo algo que se le transmitió. Que se le transmitió. Ahí dice a los 12. Es decir, que ya había. Y después apareció más de 500 hermanos. Ya había puesto el sustituto de Matías. De Matías, el sustituto de Judas. Sí. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y oigan lo que dice, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo? Que la resurrección es el hecho mayor atestiguado que existe en Israel y que si usted lo niega, vaya y pregúntele a la gente que lo vio, que están ahí vivos. O sea, Pablo está escribiendo a los corintios y diciéndoles, hay pruebas de que él resucitó. Y el que lo dude, vaya a Jerusalén y pregunte para que usted vea que todavía quedan vivos de los que lo vieron resucitado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y usted cree que puede ser un invento, algo que el mismo que lo está diciendo le está diciendo a usted, vaya y compruébalo. Eso como que yo haya comprado este piano, por ejemplo, y que yo me atreva a decirle a Hilario, fui yo que lo compré, siendo mentira. Yo no le voy a decir a Hilario, si tú quieres ve al negocio que está ahí y pregunta para que tú veas que te van a decir que fui yo. ¿Usted cree que siendo mentira yo le voy a decir eso? Yo voy ahí. Va y él va y demuestra que yo hablé mentira. Pero Pablo está diciendo, hay gente viva. O sea, está diciendo,
vaya y pregunte a ver si es mentira. Y algo también, que esa perspectiva también hay que darla. Estamos hablando de que esa carta fue dirigida a Corintios. Sí. Esa gente no comían cuentos, esa gente era la más bíblica. Ustedes, nosotros no tenemos esa cultura. Pero esa gente, cuando alguien iba a predicar, tenían muchos dones. Ellos se manejaban en los dones y en las escrituras. Era con los pergaminos ahí y consultaba lo que se predicaba. No como hoy día, que todo el mundo le dice amén a un hermano cuando está en el púlpito. Ellos no hacían eso. Ellos decían amén ya siendo seguros de lo que estaban hablando. Y cuando Pablo hace esa salvedad, si te quiere, vayan y pregunten. Es porque él sabe que van a ir unos cuantos. Y no dudo que no fueron unos cuantos. Y si está en la carta es porque él sabe que algunos no creían en la resurrección. O sea, estamos hablando de un hecho que realmente pasó y que Pablo está diciendo, es mentira, ¿quieren saber si es verdad? Vayan y pregunten. Vayan y pregunten. Y ustedes se van a dar cuenta que es real. Vayan y pregunten al negocio a ver si es verdad que no fui yo que compré eso. Eso es lo que él está diciendo. Pueden comprobarlo cuando sea. Entonces, al final él dice, se me apareció a mí, que soy el apóstol más pequeño, se considera a él, porque persiguió a la iglesia de Dios. Y le voy a decir por qué esto es importante. Entonces tenemos 5 pruebas de que la resurrección es verídica. Primera prueba, los discípulos murieron por sus creencias. Se rompe el argumento de que fue algo inventado. Porque cuando usted estudia la forma en la que murieron los discípulos, diciendo que fue una forma muy, muy atroz. De hecho, quien escribió el Apocalipsis lo metieron en un caldero con aceite hirviendo, y como no se murió ahí, lo metieron preso en la isla de Patmos. Sálvate si puede. Sálvate si puede. Eso era una cárcel, que la Sí. gente no sabe. Eso era una cárcel y no era que estaba cerrado, güey. No. La isla estaba desierta. En esa isla había toda clase de bestias y animales. Sí. Él vivía en una cueva. Hermano, ahí mandaban a la gente para que, estamos hablando, tú te vas a morir porque te vas a morir. Te va a morir porque te va a morir, pero muerte lento. O sea, y ya, porque ahí no había nada. Por ahí no pasaba ninguna embarcación. Por ahí no había ninguna parada, ningún puerto. Era que se murieron. Y que van a pararse ahí para recargar y yo me voy a escapar con Y de ahí escribió el libro de Apocalipsis. Y aprovechaban cuando venían presos nuevos para mandar una carta o lo que sea. O sea, eso era algo atroz. Ahí fue que Dios lo bendijo, Sí, ahí fue que Dios lo bendijo. el Apocalipsis ahí. Y miren, hay pruebas, hay personas que traen esto como prueba de que los discípulos inventaron una mentira colectiva. Eso también se cae porque, como demostramos, la resurrección era un credo de la iglesia que empezó en sus inicios. Y las mentiras no se propagan como las enfermedades. No es posible que de repente 5,000 personas crean que Jesús resucitó a raíz de una mentira. Eso es imposible. Eso es más difícil de creer que la misma resurrección. Entonces, los discípulos murieron por sus creencias. ¿Usted cree que alguien es capaz de morir por un invento? Que yo me voy a inventar que un ángel se me apareció. Y ellos vivieron. Y que, señores, la gente que se inventan la mentira no aguantan, pero no lo aguantan los delincuentes. Sabiendo que lo van a matar porque hablaron. Y lo va a aguantar un mentiroso que se inventó algo. Imposible, eso no tiene ningún sustento psicológico. Entonces, la segunda prueba, la conversión de los escépticos. ¿Te quiere decir algo? Sí, pero ¿por qué murieron los discípulos? Porque no negaron su fe, se mantuvieron cristianos, los mataban por ser cristianos. Si tú eras cristiana, te mataban. Y te decían, niega tu fe, niega a Cristo, o si no te vamos a matar. Y nadie negó su fe. ¿Y por qué Me todos imagino que me van a duros que están pasando. Bueno, sí. Pero no los discípulos, los que lo vieron. No, los discípulos no. Que esos son los importantes, los que vieron a Jesús El resucitado. único sinvergüenza fue Judas, pero después... Y después estaban arrepentidos, hermano. Sí.
Después, No, imagínense, él no lo hizo con intención de que mataran a Jesús. Él explicó en una frase que Sí. él dijo que él no pensaba que iban a llegar a ese punto. Judas lo que quería era que se manifestara el reino, porque estaba harto de la dominación romana. Y dijo, bueno, este hombre no le gusta pelear. Yo voy a hacer que él pelee a la mala. Pero él se dejó Fulano, Jesús está allí. Él pensaba que cuando los romanos fueran a encarcelarlo, Jesús iba a demostrar su poder, iba a liberar a Israel y todo lo demás. Cuando se dio cuenta que lo mataron, me imagino que el remordimiento no lo dejó Hay vivo. que tocar un punto ahí. Ella tiene una pregunta. Ah, pero yo no entiendo por qué Judas fue engañado. ¿por qué Judas? Fue engañado por los demás. Judas era avaricioso y le gustaba mucho el dinero. El amor a los cuartos. El amor a los cuartos lo hizo perder. Y vendió a Jesús por dinero. Mira, cogía cuartos. Sí, Entonces, de las ahí ofrendas. hay algo que nosotros, Claro. porque hay algo que hay que entender. El diablo aprovechó esa debilidad. Claro. Sí, Miren, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El diablo no va a venir por lo más lindo, no va a atacar por donde tú eres más fuerte, no va a atacar a Gloria por un esposo porque Gloria está casi está preñada. O sea, no. es por su debilidad. Estaba casi pariendo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Miren, el diablo te va a atacar por donde tú eres débil. Sí, Si tú eres débil con las mujeres, hombres, ten cuidado con tus ojos y ten cuidado con tu conversación. Ujú. Si tú eres débil con el dinero, ten cuidado. Si tú eres débil con la lengua, no hables mucho. Ujú. O sea, No sueltes el diablo se va a meter por ahí y se te Sí. va a presentar. Porque fíjate, quienes le hicieron la propuesta a Judas no fueron los romanos, fueron los jefes, los dueños, Ujú. y ahí se puede decir, ah, no, eso es de Dios. Lo venenoso de Anás y Eso Caifás. es de Dios porque vino el apóstol fulanito, el Sanedrín fulanito, el superteólogo de fulanito, y me dijeron, no, que esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. No, eso es de Dios. No, Hay que señor. tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, miren, hay que ver también que ahí había un problema político. claro. Exacto. Porque entonces ellos dijeron lo del Sanedrín, que es mejor que muera un hombre y no que muera la nación completa. Sí. ¿Por qué? Porque el imperio romano no se estaba ni que otro rey. No, ellos mataban a todos los mesías que se Entonces, aparecían. ahí está el problema. O sea, ellos estaban pensando humanamente, no También. espiritualmente. Sí. Ahí por Un lado. Ajá, eso fue lo que pasó. Y gracias a Dios, porque no lo mataban si pensaban espiritualmente. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice que Satanás, si Satanás hubiese sabido que matando a Jesús era que iba a venir la salvación, no lo mata? Ah, No lo mata. Pide Es el su apóstol, muerte. es el apóstol Pablo. Entonces, miren, nadie muere por una mentira inventada por él mismo. Estoy hablando de los discípulos que vieron a Jesús. Segundo argumento, la conversión de los escépticos. Me refiero a Pablo y a los hermanos de Jesús que no creían en él. No creían en él y terminaron creyendo en él. El apóstol Pablo mataba a los cristianos y terminó siendo el evangelista más grande del primer siglo. El más fundador de iglesia. El más fundador de iglesia. Entonces, eso es un argumento muy fuerte. Tercer argumento, cambio en estructuras sociales clave. ¿A qué me refiero? A los cambios que se dieron en Israel. Y ahorita comentábamos lo difícil que es para un religioso dejar su creencia religiosa. Miren, un católico puede ver ahora mismo un muerto resucitarse ahí y no se va a convertir al evangelio. No. Es muy difícil que una persona, mire, Va a decir que fue María. lo que sea, que no estaba muerto, lo que sea. Pero mire, si hay algo difícil en esta tierra, es que una persona abandone su creencia religiosa. Eso es algo casi Yo imposible. estoy en esto. El católico es el más sencillo para creer. Sí, porque los testigos son peores. Porque Ay. el católico es una persona que es obediente Sí, es más sencillo con relación a los otros. para creer a la palabra. Ellos son obedientes, como tienen obediencia, hacen las cosas y van a la iglesia y hacen, pero no son tan pegados a la religión. Por eso que tú ves que sacerdotes convertidos a la verdad, monjas, Sí. ¿ves? Y personas de llegar a la iglesia que dejan el catolicismo. Dice, no puedo.
Ahora, judíos, los judíos mueren por su religión. Sí. Entonces son muy pocos los judíos cristianos. Sí. Como lo son, por ejemplo, ya estos que, como lo llamamos mormón, los testigos, mira, esta gente son difíciles, Sí. y así. Pero es porque ellos se basan en una religión. El católico no. El católico es lo que dice el padre. El católico es más tradición que... Sí, muy obediente a lo que dice el padre. Sí. Sí, lo que dice el padre eso es. Pero se le olvida cuando sale el Sí. Sí, bueno, porque... Porque imagínate. Dice el padre. Pero fíjense, hermanos, que nació un judío cualquiera y hizo que más de 5.000, 7.000 judíos salgan predicando una enseñanza diferente a la época. Eso no es algo que se pueda sostener psicológicamente. Esa misma enseñanza ha permanecido durante... Ay, como decía un gran filósofo que se me olvidó el nombre, la mayor evidencia de la resurrección de Jesús somos todos nosotros. Además, creo que fue Gamaliel que dijo, señores, no persigan a esa gente, déjenlo libre. Sí. Si es de Dios, nosotros estamos luchando contra Dios. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Porque eso, miren claro, porque el mismo cuando se levantó un tal Judas y un tal Teudas. Ustedes conocen quién era Judas y un Teudas. Nadie conoce quién es Judas y Teudas hoy día. Pero nosotros fueron Mesías de Israel. Conocemos a Jesús, el Mesías, el hijo de José, descendiente de David. O sea, todos nosotros lo conocemos. Pero esa persona que tuvieron muchos seguidores, que hacían proezas, lo crucificaron y los seguidores siguieron eso. ¿Qué tú hacías? Pegarlo. Seguimos pegando, que ya se murió el líder. Pero Jesús murió y míranos aquí. Entonces es una evidencia muy sólida. Yo tengo una conclusión. Los escribas eran más, yo creo que era por represalia a como era un muchacho joven que, vamos a decirlo, no lo contradecía, sino que lo confrontaba. Aparte era pobre y no era... Confrontaba su tradición. Exactamente, confrontaba su tradición, aparte que era pobre y no era hijos de personas de, vamos a decir, de renombre o a nivel social. Porque el problema más era política social. Sí. Entonces, ellos esperaban al Mesías que resolviera ese problema político-social. Pero este hombre lo que me hablaba era de lo espiritual. Y yo lo que estoy es siendo esclavo de un sistema que ni siquiera es de mi patria, sino de un extranjero. Y cuando le hablamos de problemas, dice, no, yo no soy de problemas, siguen pagando impuestos. Exactamente. Ese Mesías no le gustaba a nadie. No le gustaba a nadie. Y era un burriquito entonces, porque los grandes líderes venían en caballo. Sí, no salían, los rabinos no salían a enseñar como Jesús, de que en público. Muy difícil usted ver un rabino de que... Aparte también los religiosos dijeron, pero que dudaron por las raíces de donde venía, como dijo la hermana, de donde él venía, dice, pero este no puede ser el Mesías prometido para la salvación. Sí, ese no es el rey. Humana. Ellos creaban un revolucionario. Sí, un celote. O un Mesías que, porque yo, los verdaderos judíos, recuerden que estaba el imperio romano. Ellos esperaban también el Mesías que iba a redimirlo de su pecado y que lo iba a llegar a Dios. Ellos esperaban, todavía lo están esperando. Todavía. Sí, entonces ellos pensaron, pero no puede ser. María, sí, pero José, ¿de dónde? Su origen, ¿de dónde viene? Pero el origen ellos buscaban que el origen no era un verdadero judío. Porque eso es como uno que diga, ¿y de dónde tú eres? Nosotros que tenemos 5 razas. Dice, ¿de dónde tú eres? Bueno. Como le decían a Peña Gómez, haitiano, porque era moreno. Por eso. Entonces decían ellos, pero no puede ser, no. Esperamos que sea de una judía. Y esperamos que era de una virgen, sí.
de una judía religiosa de verdad. Porque no podían ponerle en las manos, decir, señalarla con nada, pero su origen. Su origen. Esa gente era muy celoso de toda su creencia y tenía que y hay unos requisitos ahí que ellos tienen. Hasta el nombre ellos lo tienen de eso. Pero no es el caso. Entonces la cuarta prueba es la comunión y el bautismo. ¿Por qué? Porque la comunión coincidencialmente es un acto que recuerda la resurrección de Cristo y la predicación del Evangelio y su muerte. Porque el pan representa el cuerpo y el vino la sangre. O sea que cuando la dejamos de dar, no nos estamos acordando de Cristo, ¿verdad? Por eso es buena dar la comunión, ¿verdad? Eso fue una puya para la pastora por el domingo pasado. Pero el bautismo también recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, porque así como usted entra al agua y sale, es una representación de la muerte y de la vida. Entonces, tener esos sacramentos es una prueba de que la creencia de su muerte y su resurrección fue desde el principio. Desde el principio. Y la quinta prueba es el surgimiento de la iglesia. Nosotros somos la evidencia de que eso sí pasó. Que a diferencia de algunos movimientos religiosos, este no se quedó atrás, como dijo Hilario, ¿fue Hilario que dijo? Lo de Gamaliel. No, fue hermano Rafael. Entonces miren, esto es lo que dijo el hermano Rafael. Se levantaron dos mesías, dice Gamaliel, lo crucificaron los romanos y los que lo seguían, se le acabó la fiesta, siguieron haciendo lo que hacían. Este hombre, si no es de Dios, los que lo siguen también van a seguir haciendo lo que hacían. Pero si es de Dios, la iglesia va a permanecer. Amén. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso fue. Entonces, vámonos al final del estudio, que es el fundamento de lo que nosotros llamamos fe. Tenemos evidencia sólida de la resurrección, de la muerte y del sepulcro y de todo. Sin embargo, nuestra fe es una fe que no se basa en el ver ni en el comprobar, sino que somos bienaventurados por creer ese acto que no vimos. Juan 20, del 24 al 31, ya para terminar. Amén. Hermana Rosy. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros, no vimos nada de eso. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Entonces, ¿le dice hasta dónde? Hasta el 29. Hasta el 31, le. Ah, perdón. Sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 31. Amén. Entonces miren, Tomás, discípulo que lamentablemente no estuvo cuando Jesús se le apareció a los discípulos y que no creía que Jesús había resucitado, porque al igual que los que estaban en el camino de Maús, no entendieron las escrituras y no sabían que el Cristo debía morir y resucitar. Entonces cuando le traen esta noticia dicen, no, espérate, el Cristo que me enseñaron desde el principio, desde que yo nací, no fue un Cristo que moría y resucitaba. Esto es una falacia. Yo no creo eso.
¿Y cómo ustedes le van a creer a dos mujeres cuando ustedes saben que el testimonio de las mujeres no se puede creer mucho? Que las mujeres son sentimentales por naturaleza. Y ahora se dejaron engañar ustedes de que se le apareció y están viendo alucinaciones. No. Para yo saber que ese es Jesús, no es que se me aparezca, no, porque cuando viene a ver se me pegó la enfermedad de ustedes. Yo tengo que meter mi mano, mi dedo ahí en el hoyo para ver si es verdad que ese es él. Tengo que ver si es de verdad, porque cuando viene a ver se le apareció un tipo de madrugada y ustedes soñado pensaron que eran Jesús. Y yo lo visto del caso de que estaba hablando de eso, yo no sabía que eso lo estaba escuchando. ¡Ay, santo! Y lo que me encanta de eso es que dice la Biblia que 8 días después, cuando sabemos que el número 8 significa nuevo nacimiento, muerte de la carne y principio del espíritu. 8 días después, Jesús se le aparece a Tomás y le dice, ven acá, mete tu dedo aquí, ven. Mete tu mano en mi costado. Ahora sí tú crees, le digo. ¿Ya creíste? Sí, Señor, ya te creo. Perdona. No. Usted es un incrédulo. Y son bienaventurados, refiriéndose a la iglesia posterior, los que van a creer en mí, en mi resurrección. Y no me vieron. Esa es la fe que Dios quiere, no una fe que usted diga, no, para yo saber que Dios existe, yo tengo que ver con mis ojos. No. La fe real es la certeza de aquello que usted no puede ver. Esa convicción, eso es fe. Eso realmente es fe. Y esa es la fe que Dios valora. Así que, hermanos, al final debemos entender que hay evidencia histórica, psicológica, filosófica, lo que usted le quiera decir, de que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó, pero sin embargo, nosotros como cristianos tenemos fe en ese acto, no porque tengamos evidencia, sino porque creímos que Él es el Mesías. Amén. Entonces esa es la fe, el fundamento de la iglesia, es la fe en Cristo Jesús, aún sin ver. Amén. Entonces hasta aquí hemos llegado. En Netflix hay una película. ¿Es verdad? ¿De Jesús? La resurrección de Cristo. Wow. No la vimos ahora en Semana Santa. No es buena, ¿verdad? Es verdad, es bueno. Yo le tengo miedo a Netflix. Desde la óptica. Lo que pasa es No relata la después de vida. aquel. Oh, No